Así dice el Señor. Mirad los peligros. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los peligros que acechan a la humanidad se acrecientan más y más. El año 2022 fue un año muy difícil en muchas áreas. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. El año 2022 tuvo terribles cambios en lo que tiene que ver con el clima. Nevadas que nunca habían tenido en la historia. Canadá y Estados Unidos completamente congelados. Más de 1 metro de nieve en menos de 24 horas. Carros atascados. Calles totalmente convertidas en hielo. Las compañías de electricidad perdieron contacto. Muchas casas quedaron sin electricidad con temperaturas de hasta 20 grados menos cero. Así que todo esto indica que Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las nevadas no fueron solo en Estados Unidos. El cambio climático está demostrando que es real. Cayó nieve en donde nunca se habría pensado. Uno de los países más calientes de la tierra, Kuwait y Arabia Saudita. Las personas de aquellos lugares que no estaban preparadas al comienzo sintieron que era algo hermoso. Sin embargo, muchos desastres se han incrementado con el correr de todas estas circunstancias. Arrepentíos y convertíos. Mirad los peligros que existen y volved vuestros ojos a Dios. Cristo viene. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Los terremotos y los volcanes en el año 2022 parece que hubiesen estado interconectados. Volcanes que estallaron en Indonesia, volcanes en Italia y en otras partes de Europa. Volcanes también en lo que tiene que ver con el Pacífico Sur. Así dice el Señor: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Mirad los peligros. Cristo viene. Así dice el Señor Dios del cielo. Todas estas cosas anuncian a voz en cuello que Cristo viene. Por eso así dice el Señor: deje el impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La guerra en Ucrania ha llevado al mundo a estar en un estado de emergencia y de shock. Parece que Rusia estuviese perdiendo, pero existe la amenaza de una guerra nuclear. El presidente Putin, sus altos mandos militares y las personas de mayor rango en el Kremlin han estado abogando por el uso de armas nucleares. Y la OTAN, representada con Estados Unidos y los países de Europa, han dicho: si se usa algún arma nuclear, habrá una respuesta devastadora, lo que quiere decir que el mundo es empujado cada vez más hacia el cataclismo de una guerra nuclear, lo cual sería
no solo para Europa y los países involucrados, sino que todo el mundo estaría en un grave peligro. Por eso así dice el Señor: mirad los peligros que existen. Cristo viene, arrepentíos y convertíos antes que sea demasiado tarde. Así dice el Señor Dios del cielo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar, y vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Este es un llamado de Dios. Así dice el Dios del cielo: mirad los peligros. El año 2022 ha dejado un amargo sabor en la boca de toda la humanidad. Todo lo que estamos viendo, el mundo completamente en shock a causa de las circunstancias. También ha habido un nuevo brote de pandemia por COVID en China. Y después del intento de cerramiento otra vez por el gobierno chino, se decidió que se abrieran las puertas y que las personas no fueran confinadas más. Esto ha hecho que los países de Europa tengan reacciones, y en Estados Unidos también, exigiendo a los ciudadanos chinos de nuevo la prueba negativa por COVID. Y esto ha traído que el gobierno de China diga que tomará represalias. Dios dice en su palabra: porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Mirad los peligros. Cristo viene. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El año 2022 ha dejado en alerta al mundo entero. El cambio climático parece estar afectando de manera muy abrupta al mundo entero. Las inundaciones fueron terribles. En algunos lugares, como en Nigeria, en el pico de las inundaciones, se reportaron más de 1.300 muertos. Las ciudades completamente inundadas. La gente tenía que navegar en botes por las calles de la ciudad. Muchas personas murieron en el intento de huir. Y así también en Afganistán, más de 1.000 muertos. La infraestructura del país totalmente devastada, carreteras destruidas, cientos y miles de edificios totalmente arrasados. Así dice el Señor: Cristo viene. Mirad los peligros. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ese es un llamado de Dios. Así dice el Señor: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Así dice el Señor. Los terremotos, los volcanes han explotado en diferentes lugares del planeta. Europa ha sido terriblemente azotada. Italia ha tenido volcanes que explotan. Indonesia. Por eso así dice el Señor: mirad los peligros. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Este es un llamado de Dios. Así dice el Señor: arrepentíos y convertíos, deje el hombre inicuo sus pensamientos, deje el impío sus caminos, vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Este es un llamado de Dios. Así dice el Señor: arrepentíos y convertíos,
Cristo viene. Cristo viene. Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Este es un llamado de Dios. Así dice el Señor. Mirad los peligros. Cristo viene. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La guerra en Ucrania ha hecho temblar al mundo y ha dejado en el 2022 una gran incertidumbre. Rusia parece haber perdido demasiadas armas convencionales y también muchos soldados. Pero el presidente Putin, los actores del Kremlin y los altos mandos militares rusos abogan por el uso de las armas nucleares. La respuesta de la OTAN, Estados Unidos y Europa es que si Rusia usa algún arma nuclear, entonces Rusia llevará graves consecuencias. Todo esto llevando al mundo a la amenaza terrible de un holocausto nuclear que afectaría no solamente los países involucrados de la OTAN, sino también haría que los demás países del mundo se vean involucrados. Mirad los peligros, dice el Señor. Arrepentíos y convertíos. Cristo viene. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los volcanes y los terremotos en el año 2022 parecen haber estado interconectados. Los científicos advierten sobre un posible estallido de diferentes volcanes a través del cinturón de fuego del Pacífico, incluyendo Latinoamérica, las costas de California en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con Japón y el Pacífico Sur. Así dice el Señor. Mirad los peligros. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Por eso así dice el Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mirad los peligros. Cristo viene. Cristo viene. El nuevo brote de pandemia en China ha dejado en shock a la humanidad. Países como Italia y otros países europeos, entre ellos el Reino Unido, Inglaterra y Estados Unidos, han comenzado a exigir pruebas de COVID a las personas de China. Y China ha reaccionado, su gobierno, diciendo que tomará represalias. Todo esto aumenta la incertidumbre. La economía del mundo ya está golpeada por estas circunstancias y ahora se teme que podría haber una recesión a nivel mundial. Así dice el Señor. Mirad los peligros. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así dice el Dios del cielo. Cristo viene, Cristo viene. Mirad los peligros. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El año 2022 ha dejado al mundo completamente en shock. Las nevadas que han sucedido en el mes de diciembre en Japón, Estados Unidos, Canadá y otros lugares del mundo
han sido aterradoras. Se dice que la tormenta Elliot fue la peor tormenta de nevadas en Estados Unidos en toda su historia. Las casas aparecen congeladas a las orillas de los lagos. También aparecen congelados los vehículos. Más de 1 metro de nieve en menos de 24 horas. Los carros quedaron atascados. Más de 70 muertos. Muchos de ellos dentro de sus vehículos, quienes no pudieron soportar el clima tan terrible, porque se dice que hubo temperaturas de menos de 20 grados, -0, así dice el Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Mirad los peligros, dice el Dios del cielo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Por eso así dice el Dios del cielo: mirad los peligros, Cristo viene, la humanidad entera está frente a peligros inminentes. Las nevadas terribles que han azotado a Japón, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares del mundo han dejado un sabor amargo en la boca. Hay periodistas que dicen: esto ya no parece ser el planeta Tierra. Más de 1 metro de nieve en menos de 24 horas, dejando los carros atascados. Los equipos de emergencia que salieron para atender a algunas personas también quedaron atascados y tuvieron que enviar equipos de emergencia especializada para rescatar a los propios equipos de emergencia. Más de 70 muertos, muchos de ellos quedaron muertos atrapados en sus carros con temperaturas de menos de 20 grados y con sensación térmica para las personas de hasta menos 30 grados. Las casas aparecían congeladas, vehículos totalmente atascados, las calles de la ciudad intransitables. Así dice el Señor: mirad los peligros, Cristo viene, Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así dice el Dios del cielo: deje el impío sus caminos, deje el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, dice el Dios del cielo, y mis pensamientos vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este es un llamado de Dios. Así dice el Señor: arrepentíos y convertíos, mirad los peligros. El año 2022 ha dejado una sensación de incertidumbre a causa de la guerra en Ucrania. Rusia parece haber perdido demasiadas armas convencionales y miles de hombres de su ejército. Pero el presidente Putin, sus allegados en el Kremlin y también los altos mandos militares rusos han abogado en más de una ocasión por el uso de armas nucleares. Y la OTAN, representada en Estados Unidos,
y los países europeos han respondido que si Rusia usa de primero algún arma nuclear, tendrá una respuesta que dejará a los rusos totalmente en la ruina. Este peligro se cierne sobre la humanidad, el peligro de un holocausto nuclear. Por eso así dice el Señor: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Dios envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento. Mirad los peligros, dice el Señor. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mirad los peligros, dice Dios. China experimenta un masivo brote de COVID de manera repentina. El mundo ha abierto los ojos para ver cómo se multiplica de nuevo la amenaza de cerramientos. China lo intentó, sus ciudadanos no aceptaron, hubo brotes de violencia, levantamientos de la población. China decidió no poner más restricciones, pero los países de Europa como Italia, Inglaterra y otros, más Estados Unidos, están exigiendo a los ciudadanos chinos que viajan a esos países la prueba negativa de COVID. El gobierno de China ha respondido que tendrá represalias. Todo esto ha dejado al mundo con un sinsabor muy amargo, porque las personas están de nuevo enfrentadas a la posibilidad de una pandemia que provoque cerramientos. Así dice el Señor: mirad los peligros. Cristo viene, Cristo viene. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así dice el Dios del cielo: arrepentíos y convertíos, porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así dice el Señor: mirad los peligros. La humanidad entera está asombrada ante la posibilidad de una recesión económica mundial, debido primero a la guerra en Ucrania y al posible uso de armas nucleares de parte de Rusia, lo cual ha llevado a los países a cerrar sus fronteras o a exigir que los ciudadanos chinos presenten sus pruebas negativas de COVID para poder entrar a diferentes países. Así dice el Señor: mirad los peligros, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Este es un llamado de Dios. Así dice el Señor, Dios del cielo: mirad los peligros. La humanidad entera está frente a unas circunstancias muy difíciles. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Cristo viene, Cristo viene. Mirad los peligros, dice el Señor, y buscad al Dios del cielo. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Así dice el Dios del cielo:
Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mirad los peligros. Cristo viene. Cristo viene. El año 2022 ha dejado totalmente en shock a toda la humanidad. El cambio climático ha sido tan fuerte. Nevadas en toda la historia en Estados Unidos y el Canadá. Más de 1 metro de nieve en menos de 24 horas. En los Estados Unidos solamente más de 70 personas fallecidas. Se cuentan según los reportes que hubo personas que salieron de su casa para ir a la tienda de la esquina y nunca pudieron regresar. Temperaturas de menos de 20 grados bajo cero. Por eso así dice el Señor. Tan terrible que el mundo entero parece estar sucumbiendo. Volcanes que han explotado en Italia y en otras partes de Europa. Volcanes que han explotado en Indonesia y en otras partes del Pacífico Sur. Le gritan a la humanidad: mirad el peligro. Cristo viene. Cristo viene. Así dice el Dios del cielo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Este es un llamado de Dios. Mirad los peligros. Cristo viene. Cristo viene. La guerra en Ucrania ha dejado al mundo completamente en shock. En el 2022, Rusia parece haber perdido una gran cantidad de armas convencionales y dicen miles de soldados. Pero el presidente Putin, los altos mandos militares rusos y los ayudantes en el Kremlin han abogado en más de una ocasión por el uso de armas nucleares, causando una respuesta de Estados Unidos y de Europa, quienes son miembros de la OTAN. Han dicho: si se llega a usar armas nucleares en esta guerra, Rusia lamentará y quedará totalmente devastada, lo cual quiere decir que el mundo se enfrenta al peligro de un holocausto nuclear que podría afectar a toda la humanidad, pues se dice que solamente Rusia tiene más de 5,000 cabezas nucleares. Así dice el Dios del cielo: mirad los peligros. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. En los días antes del diluvio, las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así dice el Señor: mirad los peligros. Cristo viene. Cristo viene. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo de Dios. Porque en los días antes del diluvio las gentes compraban, vendían, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así dice el Dios del cielo: mirad los peligros, la amenaza de un recrudecimiento de la pandemia y de posibles cerramientos de nuevo para la humanidad.